Hola, ¿qué tal? Para mí es un placer saludarlos a la distancia. El día de hoy hablaremos sobre las consideraciones clínicas del Propofol. Ya saben, pueden escanear el código QR para poder contactarnos en caso de cualquier duda. Está completamente conversado esto de que existe esta triada, que es fundamental y hago énfasis en decir de que tenemos que estar constantemente previniendo la aparición del dolor, la aparición del delirium y la agitación en nuestros pacientes debido a que esto aumenta las complicaciones, aumenta los días de hospitalización, aumenta el riesgo de infecciones intrahospitalarias, aumentan los costos intrahospitalarios y aumentan los días o las estadías hospitalarias. Por lo tanto, aumenta también la mortalidad de un paciente. Es esencial que estar constantemente evaluando esta triada. En el caso de la sedación con propofol, podemos hablar que es una sedación que va a ser profunda. Vamos a lograr que nuestros pacientes estén en un SAS 1 o un RAS -4 o -5, debido a que ese es el beneficio con este fármaco. Es un fármaco que tiene efectos ansiolíticos, hipnóticos y anestésicos similares a la benzodiazepina, pero sin embargo no tiene el nivel de complicación asociado a el midazolam o los otros. El propofol es un agonista GABA, donde su dosis van de 50 a 200 miligramos hora o 1 a 3 miligramos kilo hora. Tiene un tiempo vía media que va de los 30 a 60 minutos luego de la infusión. Por lo tanto, todos los pacientes luego de la infusión tienen una rápida respuesta en su despertar. Es un fármaco bastante práctico en su respuesta clínica en el paciente. Y los efectos adversos, bueno, son amplios, pero hay que destacar principalmente el síndrome de infusión por propofol, que se ve principalmente en dosis altas de propofol cuando hablamos mayores a 4 o 5 miligramos kilo hora y principalmente sobre 48 horas. El propofol, sus dosis de unidad van a ser miligramos kilo hora. Se debe utilizar como en el resto de los fármacos según peso ideal, debido a que va a tener una ligera acumulación en las grasas, pero lo va a ver y no queremos sobresedar a nuestros pacientes. Se tiene que administrar en forma directa. No es necesario diluir este fármaco. Este fármaco, si está en la ampolla o viene en el frasco ampolla, tenemos que administrarlo directamente al paciente y que cabe destacar que aporta una kilocaloría por cada ml que estamos administrando al paciente, equivalentes a lípidos de cadena larga. Por lo tanto, es muy importante también tenerlo en consideración por el aporte energético. Es estable a temperatura ambiente, tiene un tiempo de inicio muy rápido, 30 segundos, prácticamente muy similar a lo que es el fentanilo, que es inmediato, un volumen de distribución amplio de 2 a 10 litros por kilo, una amplia unión a proteínas plasmáticas, un metabolismo hepático, un tiempo de vida media cercano a las 8 o 12 horas, dependiendo del contexto clínico del paciente, y como podemos ver, tiene una excreción tanto renal como por las heces del paciente. La manipulación en la administración, tanto también como en la preparación, tiene que ser con técnica séptica, tener todas las precauciones debido a que es un fármaco que tiene una alta tasa de infecciones en el momento de la manipulación. Por lo tanto, se recomienda, y en los protocolos que están vistos a nivel internacional, que las bajadas tengan un cambio rutinario. Se habla de todos los días o cada 48 horas lo menos, y siempre, siempre, siempre teniendo la técnica séptica en su manipulación. Como podemos ver acá, principalmente tiene usos tanto en la inducción como en la mantención en la sedación de un paciente. Sus dosis se van a ir ajustando dependiendo si son pacientes adultos mayores o no. Y tiene muchas ventajas y desventajas que vamos a ir viendo a continuación. Dentro de las ventajas, tiene un inicio inmediato. No tiene alteración en falla hepática o falla renal, por lo tanto no necesitamos ajustar sus dosis por esa variable. La infusión es fácil de valorar para no sobresedar al paciente. Los pacientes tienen una respuesta bastante rápida, por lo tanto es fácilmente utilizada. Reduce el metabolismo cerebral, entonces en pacientes que tengan un estatus compulsivo o cualquier cuadro a nivel neurológico, es de amplia utilidad su uso y disminuye también la presión intracraneal. Estas serían algunas de los beneficios. También
Cabe mencionar que tiene propiedades antieméticas, tiene efecto antipurítico y es un broncodilatador. Por lo tanto, es de muy buena elección para todos estos pacientes. Y más si tenemos pacientes con una crisis asmática o un EPOC exacerbado, que los vamos a tener en ventilación mecánica los pacientes. Con respecto a sus contras, a las desventajas, puede generar hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria, aumento de los triglicéridos, disminución de la contractilidad cardíaca, puede generar alergia debido a que hay algunos de los algunas de las alternativas farmacológicas que lleven huevo, soya y maní, por lo tanto hay que tener ojo si es que el paciente tiene alergia a alguno de estos componentes. No tiene efecto analgésico, como ya mencionamos, y puede desarrollar el síndrome del propofol. Cuando hablamos del síndrome del propofol, estamos hablando de pacientes que no necesariamente todos los van a desarrollar. Se ha visto cada vez más que este síndrome ha ido disminuyendo en sus tasas de prevalencia debido a que hemos ido conociendo cada vez más. Sabemos que esto se va a evidenciar en pacientes que estén con unas dosis altas, mayores a 4 miligramos por kilo, por más de 48 horas, en las cuales también hay una clara predisposición genética, que no está muy demostrado, pero hay, en las cuales entonces tengo un paciente crítico que va a tener una alta liberación de catecolaminas con uso de glucocorticoide, y con el uso del propofol va a haber una inhibición de las mitocondrias, lo que va a aumentar el ácido láctico. Esto nos va a llevar a arritmias, falla cardíaca. La falla cardíaca va a llevar a un estado de shock, una acidosis metabólica, falla renal, randomiólisis. Que esto también se va a complementar con el resto de las variables que estábamos mencionando. Por lo tanto, es primordial estar controlando primero la dosis que le estamos administrando y también los triglicéridos. Los triglicéridos deberíamos monitorizarlos al inicio de la terapia y cada 48 horas para ir viendo cómo va la respuesta clínica de nuestros pacientes. Pero recordemos que el efecto principal del propofol es por la inhibición del síndrome del propofol, es por la inhibición de las mitocondrias. Y hablamos de que existen distintos mecanismos o escalas de esa analgesia, donde las que principalmente se están ocupando son asociar fentanilo con midazolam, dexmedetomidina o propofol, eligiendo cuál de esas tres opciones, tanto midazolam, dexmedetomidina o propofol, dependiendo de la meta que queramos utilizar y el tiempo de duración. Cuando hablamos del propofol, entonces estamos hablando de una sedación profunda, un SAS1, SAS2, donde también vamos a tener los 6 escalones de dosis, donde vamos a partir en 0,5 miligramos kilo hora hasta 3 miligramos kilo hora. Es de amplia utilidad. Como vimos, se tienen que medir la creatinina, triglicéridos, lactato. Por lo general, el MinSal sugiere que sea diario, pero cada 48 horas es una muy buena opción. Esta es una tabla de disolución dependiendo de las concentraciones que vamos a administrarle al paciente, si es al 10 o al 20%. Recuerden que es administración directa en el paciente y que las dosis se van ocupando al peso ideal de nuestro paciente. Los bolos de rescate ya lo hemos hablado ampliamente, que hay que evitarlos por la acumulación y la toxicidad que van a generar, pero las dosis deberían ser de 10 a 30 miligramos en el caso de estos pacientes. En caso de necesidad, eh, superar el escalón 12 o escalón 6 de la dosis del propofol y ya estamos full y tenemos el riesgo de desarrollar el síndrome síndrome de infusión por propofol. En estos casos se sugiere también asociar el uso de bloqueadores neuromusculares, rocurona, dracurio, debido a que ellos también nos van a permitir compensar el cuadro clínico del paciente. ¿Qué pacientes ya van a querer sobrepasar el escalón 12 ocupando propofol dentro de la pseudoanalgesia? Por lo general son pacientes que tengan consumo de sustancias ilícitas previamente, drogas, alcohol, o que hayan estado utilizando altas dosis de benzodiazepina en el corto tiempo. Por lo tanto, es fundamental conocer a qué tipo de paciente estamos enfrentando. Bueno, y esas son las principales consideraciones con respecto al propofol. Muchas gracias
Que estén muy bien.